Buenas tardes a esta nueva entrega del programa Teatro Crítico. Hoy tenemos con nosotros pues, a unos especialistas en jurisprudencia, porque el tema que vamos a tratar es sobre el estatuto jurídico de la institución de la familia. Una cuestión en la que caben pues muchas diferentes problemáticas, ¿no? Se puede hablar de los hijos, se puede hablar del género, se puede hablar pues incluso de los animales domésticos que puede haber en el entorno, ¿no? En la casa familiar. Bueno, no vamos a introducir ninguna de estas parcelas, ¿no? del gran tema que es el estatuto jurídico de la familia, y eso ya pues lo eligen los contertulios. Yo solo voy a hacer de moderador. Les voy a presentar a todos ustedes que nos están viendo quiénes son. Antonio Muñoz Ballesta, que ha participado en otros programas de teatro crítico, publica en el Catoblepas habitualmente, creo que en el Basilisco también, tiene bastantes publicaciones. Y bueno, Francisco López Ruiz, que también ha participado en varios programas de teatro crítico, en algunos también de temas jurídicos, porque es especialista en ello, por supuesto. También tiene publicaciones, también ha participado en la EFO, junto con nuestro amigo también Barbado, ¿no? Que estuvo en un programa muy similar al que estamos haciendo ahora hace unas semanas, y que ya pueden ver también todos ustedes cuando quieran, porque está en la red, ¿verdad? Bien. José María Fernández González, también de la Fundación Gustavo Bueno, participante en muchos teatros críticos como los demás y con publicaciones extensas también en el Catoblepas y en el Basilisco. Y el culpable de que estemos aquí, que es Luis Carlos Martín Jiménez, que como todos ustedes saben ha escrito este texto, La esencia del derecho, que es el que nos da pie a que pues hablemos de estas cuestiones, a que hablemos concretamente la de hoy, como ya les he dicho, pues la del estatuto jurídico de la institución de la familia. Las presentaciones las he hecho en un orden, pero yo creo que podemos seguir ese mismo. Si te parece, Antonio, puedes tú abrir el fuego, y empezar a hablar de estas cuestiones, y yo ya voy dando la palabra a los demás. El último lo dejamos pues al autor, dejamos al autor para que... Yo vengo a aprender, que conste, yo vengo a aprender de los compañeros. Bueno, el menos jurista es el culpable, parece ser, ¿no? Sin embargo, es el que nos ha escrito este texto que tanto juego nos está dando pues, para hablar de tantas cosas tan interesantes. Antonio, pues tienes la palabra. Buenas tardes a todos, buenas tardes a vosotros y a todos los que nos puedan ver. Para mí es un honor estar aquí, invitado por vosotros de nuevo en este teatro crítico que inauguró el maestro Gustavo Bueno Martínez. Por esa razón y por la amistad también que me une con uno de sus principales discípulos, que es Joaquín Robles, tanto en la práctica como en la teoría, pues es un honor estar aquí con vosotros. Este planteamiento de la justicia, ¿no? Y que Luis Carlos también ha hecho en su libro, con el que coincido en gran parte, no en toda, ahora podemos hablar de eso o en otro programa, es el problema del derecho desde el punto de vista interno. Yo considero que el derecho hay que verlo desde el punto de vista interno, jurista. No creo que este programa permita mucho ese tema, sino también desde el punto de vista externo. Entonces, dentro del punto de vista externo tendríamos una filosofía jurídica de carácter social o político, que creo que van por ahí los tiros de esta tarde. Desde el punto de vista interno, pues ha habido mucha evolución en el derecho español de la familia. No sé si se ha cortado de nuevo ahora. No, se oía. Puedes seguir con el discurso. Yo creo que si se podía decir que hay una evolución muy grande, porque el derecho de la familia en tiempos de Franco, ¿no? Que es la causa más reciente que podríamos ver,
pues había muchas limitaciones a la mujer, por ejemplo, que tenía que tener un permiso del marido para comprar o cualquier otra cosa. Pues ahora sí que se ha ido. A ver, se ha ido cuando sí. estabas hablando de la mujer. Bien, sí, bueno, la mujer tenía limitaciones, ahora ya no tiene tanto. Vamos a ver si en el debate, en el diálogo se pueden ver otras diferencias, porque el menor, por ejemplo, también es otro tema muy importante, el menor, el Código Penal, el menor de edad, pues no se le considera pena, sino un tratamiento, ¿no? Como hemos podido comprobar en el último crimen o parricidio. Hay muchos temas del divorcio, cuando se introdujo. Todo eso tiene que ver con un factor común, como diría Carlos, que es el Estado, la intervención del Estado. Y muchos conceptos idealistas, de derecho subjetivo, que son puro idealismo y que no son considerados correctamente por los jueces o todos los operadores jurídicos de nuestro país, ¿no? Yo quisiera pues abrir el debate en esa manera. Pues a los compañeros Francisco y Luis Carlos y pues pueden seguir más y no nos limitamos a este tema del estatuto jurídico de la familia. En definitiva, que el Estado es el fundamento de la familia en gran medida y no al revés, como se pensaba. ¿Quieres que le pasemos la palabra a Paco, pues, Sí. Antonio? Sí, Paco, ya Paco puede. Vale. Yo quisiera hacer bueno, buenas tardes a todos en primer lugar, tanto a los presentes como a los que nos puedan ver en diferido. A lo que ha dicho el compañero que hablaba anteriormente, que es el siguiente. Como él bien apuntaba, ha habido una transición considerable desde el régimen de Franco hasta ahora. Pero hay una serie de aspectos que yo creo que es conveniente tener presente muy rápidamente considerados, ¿no? Primero, hasta 1978 la única forma oficial de matrimonio que había era el canónico. Solo el derecho canónico, solo el matrimonio canónico. Es decir, era la forma habitual de contraerlo. Solo si probabas que no eras creyente, se te admitía casarte por lo que se llamaba entonces por la vía civil, es decir, vía de los juzgados civiles. Por tanto, el matrimonio canónico era la regla y la excepción del matrimonio civil. A partir de la Constitución, la entrada en vigor de la Constitución y la firma de un nuevo concordato con la Santa Sede, es decir, este sistema desaparece y aparece el matrimonio civil como prioritario y pasa no a un segundo, sino a un tercero, a un cuarto lugar, el matrimonio canónico. Entonces, esto es vía concordato y vía acuerdos España a la Santa Sede. A mí me interesaría, más que hablar de cómo está hoy el matrimonio en el Código Civil, porque eso es simplemente coger el código y hacer una exégesis, una lectura y comentario de los artículos. Por cierto que todavía, yo no, es decir, ya ha entrado en vigor esta última reforma que afecta a los... bueno, no recuerdo exactamente a qué era lo que afectaba la ley de enjuiciamiento civil, la ley hipotecaria del Código Civil, pero todavía no está incorporado en los códigos civiles, es decir, que puedes comprar en el mercado. Bien, a lo que iba, es decir, yo quisiera, y lo dejo planteado para más adelante, hacer una reflexión histórica de cómo ha estado el matrimonio canónico regulado y cómo sigue en España regulado el matrimonio en España y en la Iglesia Universal, cómo está regulado el matrimonio, por tanto la forma y la familia, según el derecho canónico. No porque no me interese el derecho español en absoluto, sino porque creo que es decir, hay una serie de pozos ahí que son genuinamente filosóficos, más que en el civil. Son genuinamente filosóficos. Es decir, el matrimonio canónico, al ser un sacramento, no son contratos solo, es un sacramento, están permanentemente jugándose la idea de materia-forma, por ejemplo, es constante.
Bien, y de momento lo dejo ahí para un posible desarrollo. Simplemente también hacer otra apreciación sería que con respecto al derecho romano, es decir, para los canonistas, o en fin, o los cultivadores del derecho canónico, no había matrimonio. Lo de los romanos era cualquier cosa menos matrimonio, porque claro, eran paganos. Y hasta que, digamos, el edicto de Milán, más o menos, y posteriormente, es decir, que el cristianismo se convierte en religión oficial del Estado, es cuando entran en conexión el derecho romano posclásico y el derecho canónico, y se reinfluyen mutuamente, sobre todo, es decir, bueno, el canónico en el romano y, bueno, y viceversa, ¿no? Y lo dejo ahí porque es el tema que a mí me interesaría tocar, sin prejuicio de que se puedan tocar otros muchos, por supuesto. Chema, pues te paso la palabra. Ya hay varios temas en la mesa, ¿no? Sí. Los derechos de la mujer, de la esposa concretamente, los hijos, el matrimonio, el divorcio también se ha mentado. Tuya es la palabra, Chema. Yo quiero retrotraerme aún más. A Roma. De Roma. Primero al franquismo, después patrimonio, al código, al derecho canónico, y yo quiero retrotraerme aún más. Es decir, estamos ante un tema que tiene una infinidad de caras, que yo llamaría más que caras, intersecciones, que es de índole antropológico, donde el derecho se puede subsumir dentro de la antropología, pero también la economía, incluso de aspectos religiosos, de lo que se sacó aquí, etcétera, ¿no? Es decir, son los tres ejes del espacio antropológico del pensamiento de Bueno, están concernidos aquí en la cuestión, que, como decía, interseccionan, y por lo tanto se enfrentan, se contraponen, dialogan. Hay una dialéctica entre todo esto, ¿no? Claro, yo sigo aquí la idea de Max Weber, que habla del comercio sexual, que son las distintas figuras del comercio sexual que se van evolucionando con el tiempo y desde unas formas muy libres y amplias pasan a ser codificadas por la Iglesia y por el Estado, ¿no? Y todo es una derivación de un núcleo inicial. Ahí yo tengo anotadas aquí en las figuras del rapto, la compra, el concubinato, las segundas mujeres, las acompañantes, están las eterias griegas o las bayaderas hindúes o las geisas, y después el matrimonio como institución, ¿no? Que serían, y las distintas formas de entender el matrimonio como institución desde el punto de vista jurídico. La intervención del Estado ahí es fundamental, ¿no? ¿Qué es lo que hay ahí detrás? Aparte de esa fórmula tan buena de Max Weber, hablar del comercio sexual, en realidad se va prefigurando ahí históricamente en las distintas sociedades un núcleo que sería lo que llamamos el núcleo familiar, donde hay unas relaciones entre un hombre y una mujer, y esas relaciones engloban también a la economía familiar. La idea de economía deriva ahí del núcleo familiar, pero después, con el tiempo, pasa a establecerse la necesidad de dar lo que llamamos los juristas, una seguridad jurídica a esas relaciones. Seguridad jurídica sobre cuál va a ser el titular del patrimonio ese, o los titulares, qué se puede hacer, qué puede ocurrir, devenir con el patrimonio ese, y quiénes pueden ser los sucesores de los actuales titulares del patrimonio. Eso al Estado no le resulta indiferente, es muy importante para el Estado regular, tener la seguridad de lo que va a pasar con eso. Entonces es ahí donde empieza una dialéctica desde las sociedades más primitivas, desde los clanes, donde había un comercio sexual dentro de los clanes, pero a veces también fuera de los clanes, y se producían raptos, que era la forma de establecer esto, pero eso produce, digamos, engendra una inseguridad sobre la titularidad del patrimonio, ¿no?
que hay ahí, y sobre los hijos a quién pertenecen, a qué clan pertenecen, etc. Y entonces esto es una cuestión que, según se va institucionalizando el derecho en Roma como imperio, hay que asegurar que se sepa claramente qué es lo que va a ocurrir ahí. Y efectivamente, para terminar esta intervención, digamos, el núcleo de las figuras estas en el derecho romano sería el paterfamilias, que es la clave del asunto. Pero no solo afecta al derecho romano, ni siquiera al derecho canónico que mencionaba Paco, sino que a diversas ramas del derecho, dentro del derecho civil, el derecho familiar, el derecho de sucesiones, el derecho de contratos, mencionó Paco, como en el derecho canónico se trata de un contrato. Y yo creo que, por lo tanto, toda esa dialéctica de las distintas antropológica tiene una potencialidad filosófica muy grande, me parece a mí, ¿no? Lo que pasa es que aquí vamos a hablar no de filosofía general, sino de filosofía del derecho, y sería Luis Carlos el que pudiera ya intervenir para dar una primera opinión sobre esto que acabamos de hablar nosotros. No, no, sí, lo que estás diciendo, ¿eh? Vamos a ver, bueno, vamos, para eso, por lo que tú dices, para introducir el tema, porque lo del punto de vista interno y externo que dice Antonio, el punto de vista jurídico y el punto de vista externo, diríamos, el punto de vista social o todo eso, pues es que está completamente, o sea, yo creo que una de las causas de alarma social que tiene el derecho y tienen los juicios, una de las principales causas de alarma social son las que tienen que ver con la familia. O sea, el caso de Juana Rivas, el caso de la violencia de género, todo esto que está completamente vinculado a la ideología y todo esto, es una de las causas de alarma social que tiene la jurisprudencia más grandes, aparte de los políticos, aparte de que ya lo hablamos en el otro teatro crítico, ¿no? Y entonces, una de las causas es esta... Esto que decía Chema de las intersecciones, que resulta que tiene que ver con, lo primero, con la propiedad evidente, completamente evidente. Si el derecho romano aparece especialmente vinculado a la propiedad. Y entonces, claro, como la propiedad está determinada por la familia, por el paterfamilias, las propiedades individuales, diríamos, pues entonces ese es uno de los principales fuentes de problemas. Pero vamos, además, el individuo, el individuo como tal, ya está dentro de un núcleo familiar, y el núcleo familiar es el que lo genera. Y entonces todos los problemas que tiene que ver el niño, el menor, y la ley del menor, y esto que ha dicho Antonio de este chaval que ha matado a su familia, pues es el primer modo de integrar al individuo en la sociedad, es precisamente con esto, a partir de la familia, en los problemas jurídicos y todo lo demás, es a partir de la familia. O sea que... Entonces, aquí la clave yo creo que es entender que este modo interno que tiene el derecho, que es la jurisprudencia, está vinculado al Estado, porque la propiedad se funda con el Estado, esta es la posición básica que tenemos, es decir, se refunde lo que era la propiedad de la tribu, los tributos. La propiedad de la tribu, que es una unión de familias, pues cuando llega al Estado, pues todo esto se refunde completamente. Pero sin embargo, este núcleo familiar pues sigue siendo prácticamente... pues imposible de eliminar, completamente imposible, sea el Estado que sea y sea el régimen jurídico que sea, si es socialista, si es capitalista, si es feudal, es igual, el núcleo familiar es fundamental. ¿Por qué? Porque la recurrencia misma de la sociedad política pues tiene que ver con la familia. La familia es una institución donde se produce la recurrencia, es decir, los problemas biológicos, que es lo de la recurrencia de los individuos, los problemas sociales, que es el estatuto de la familia, el estatuto jurídico, claro, que eso es otro problema. ¿Dónde se mete el derecho de familia? Este es otro problema que unos dicen que es un núcleo autónomo, otro que es derecho civil, otro que es derecho social, otro que es derecho público, o sea, este es un problema fundamental. Aquí donde se mete, normalmente se mete el derecho civil. Pero claro, pero la discusión es aquí porque el derecho civil tiene más que ver con los individuos, entonces con los intereses, pero la familia no es un núcleo de intereses, sino que están refundidos diríamos una sociedad determinada de individuos, ¿no? La pareja y esto.
Y entonces, a lo que me refiero es que la recurrencia de la sociedad está determinada por este núcleo, del núcleo familiar. Entonces, la importancia que tiene la familia es completa. Pero claro, resulta que la familia, pues cuando aparece, o sea, con el Estado, estas familias tribales ya quedan completamente refundidas y entonces ahora lo que tiene que ver con el inicio de la familia y con el final de la familia, pues estos son los grandes problemas que tiene el asunto. Que con el inicio de la familia es los tipos de matrimonio. Entonces esto es lo que ha evolucionado completamente, porque ¿cuál es el tipo de matrimonio ahora? El matrimonio, porque pareja de hecho. Toda esta evolución de la sociedad respecto del inicio del matrimonio y del estatuto jurídico de esa unión, pues ese es el primer núcleo de problemas. Y luego el final, que es lo de los divorcios, que esto genera una serie de problemáticas tremendas con todo esto de la violencia de género, la nulidad, la separación, todo este tipo de cuestiones. Y el problema de la recurrencia de la institución, que son los hijos. Que esto, la filiación, la adopción, la patria potestad, todo esto. Y vinculado a eso, la propiedad y la herencia. Y entonces, claro, se está jugando, pues esto es lo que decís, lo de la sexualidad, que es una cuestión biológica. Lo de la sexualidad es una cuestión biológica. Pero luego ya todo lo que tiene que ver con la propiedad, pues, y las cuestiones éticas. Porque la familia es una cuestión ética fundamental. Ahí no gana nadie nada. O sea, que aparecen los sentimientos y aparece todo eso. Y encima ahora se han ampliado las cuestiones del derecho de familia a los animales, que ya es el colmo. Ahora ya es el colmo. Ahora son los propios animales son parte del núcleo familiar. Entonces, claro, yo creo que estas cuestiones éticas que tienen que ver con la familia son, claro, ni derecho público ni privado, esto yo creo que estos modos de entender o de clasificar las relaciones jurídicas familiares, pues desde mi punto de vista yo creo que tendría que ver con la capa reticular, que es ascendente, todos los problemas ascendentes, porque están vinculados a la ideología y además un núcleo familiar que no es de un Estado, que es de todo el Estado, porque la figura del núcleo familiar pertenece a todos los Estados. Al español o al francés diríamos que es completamente general, ¿no? Que desborda los problemas políticos. Claro, como lo que dice Cheva, son cuestiones antropológicas, biológicas, y biológicas quiere decir ontológicas. Claro, y ahí el Estado lo refunde, lo tiene que armonizar, tiene que ir viendo los procesos sociales y los cambios sociales y biológicos, y tiene que ir pues en esta dinámica que choca constantemente con unas normativas y otras, y en fin, y tiene que ir recomponiéndolo aquello. En fin, pues sí, yo creo que sobre todo si vas a los casos particulares se da uno cuenta de la problemática ahí con la violencia de género. Es evidente, es un tema de actualidad principal, la violencia de género, sí. Y la violencia familiar, algo sí queda mal. Lleva razón Luis Carlos, ha tocado el tema fundamental del derecho a propiedad, ¿no? o la familia y el Estado. Podríamos hablar mucho, ¿no? Si es primero el derecho a propiedad, como dicen los liberales, antes que el Estado, y el Estado no sobra, no es suficiente, o si es la familia, ¿no? Antes que el Estado, ¿no? Como podría decir la Iglesia, ¿no? La Iglesia, nuestro mundo occidental. Hay muchos tipos de familias, según las culturas, más extensa, menos extensa, pero remitiendo al derecho romano, ¿no? Que es del que nosotros venimos, pues el derecho romano recordarán que el ideal del romano era el latifundio, volver después de su participación en la guerra, en las legiones, ¿no? Pues volver a su latifundio, a su tierra, donde está no solo él, sino su familia, su propiedad, y la familia van unidos. O sea, propiedad en el derecho romano, recordaréis aquel adagio viva el derecho romano, que al esclavo manu mite y a la esclava, pues, esas cosas. O sea, va unido siempre también la familia a todo el ámbito del sexo, como ha dicho, ¿no? El compañero citando a Max Weber, pues también al amor, al sentimiento, a la religión, ¿no? Los dioses familiares, a lo sagrado. Es el nudo, ¿no? Un nexo del Estado, sociedad,
y es muy difícil separar ahí en lo que es privado, lo que es público. Y claro, el derecho civil con su imperialismo, ¿no?, del tiempo romano lo invade todo y se ha quedado ahí en la familia. No quiere renunciar a la familia como ha renunciado al derecho de propiedad, ¿no?, y con el derecho mercantil y todo otro tipo de derechos desarrollados. Pero volvemos al punto de vista externo de la filosofía jurídico, política, ideológica, filosofía del derecho, ¿no?, tal como podemos nosotros ahora aquí verlo, y es cierto. El derecho de propiedad es la clave y el Estado es la clave, incluso en la familia. El Estado coordina con sus ideologías dominantes, o como queramos decirlo, la ideología de género, los animales domésticos, el divorcio, el matrimonio, cómo ha ido apartando el derecho canónico, por ejemplo. Y también vemos, los que hemos estudiado derecho, que creo que todos aquí tenemos más o menos la misma edad, comprobamos que la asignatura de Derecho Natural pues, ha desaparecido. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, porque el matrimonio ya no se considera sagrado, la familia ha cambiado, incluso las relaciones de propiedad. Y ya, aunque se mantiene todavía la visión de esa idealista de que los derechos son ideales que nadie sabe dónde están, ¿no?, pero que funcionan ahí en la familia, pues hemos comprobado, por ejemplo, que para divorciarse ya no hace falta causa. Los que hemos llevado a juicio, ¿no?, como diría Carlos, al juicio, al núcleo, ¿no?, al establecimiento del juicio, hemos llevado casos de separación y de divorcio. Pues, recordamos que había que tener una causa, ¿no? El derecho canónico se mantiene todavía, entre comillas, porque luego el dinero es el que decide la nulidad, o sea, el divorcio. Eso quiere decir que en tiempo del franquismo o en el derecho canónico, la gente pudiente, la de clase alta, podía divorciarse en la práctica con dinero, pagando dinero y luego confesándose, y tenía su divorcio, tenía su anulación. En cambio, los pobres tenían que estar pues, a la petición del cura bueno que accediera a esa nulidad. O sea, hay cosas que, claro, pero todo eso se permite, como diría Carlos, se permite porque el Estado quiere. Si el Estado no quisiera, no habría eso. O sea, que el Estado regula la propiedad y regula la familia. Es lo que he dicho al principio y creo que coincido con Carlos. No sé lo que pensáis vosotros. No hace falta que hagamos intervenciones circulares, que hagáis, quiero decir, como Luis ha mencionado a los tres, porque a los tres por alusiones podéis hablar, no hace falta que sigáis un turno fijo, ¿eh? Puede coger ahora la palabra Paco, Chema, como queráis. Bueno, pues yo cedo mi palabra al compañero, colega. Pues ¿quién? Si ¿Paco, quiera. Chema? Paco o Chema, da igual. Bueno, si quieres... es que Paco sacó el tema del derecho canónico y en alguna forma lo que acaba de hablar Antonio también sobre la religión y el carácter sagrado de esto, es que en realidad eso ya viene de antiguos, digamos, es uno de los elementos que entra también en el espacio antropológico, en el eje angular del espacio antropológico, y eso figura ya desde el primerísimo momento de las noticias que se tienen, incluso antes de los romanos, ¿no? Pero en Roma era más importante, digamos, porque había otro aspecto, digamos, político también, que era es decir, el paterfamilias era como el jefe de Estado dentro de la familia, y el jefe del Estado era también el sumo sacerdote. Tenía un carácter sagrado, de ahí que tampoco, que no era cuestión baladí la sucesión del paterfamilias. Sin embargo, yo quiero, digamos, referirme al aspecto jurídico que resaltaba Paco dentro del derecho canónico. Es decir, para el derecho canónico que en realidad fue vigente hasta finales del siglo XVIII, donde la acción conjunta de Lutero y de la Revolución Francesa llevaron al surgimiento del matrimonio civil. El derecho canónico tiene una doble cara del matrimonio,
como contrato y como sacramento, que como sacramento también es una cuestión jurídica. Es decir, los sacramentos son una cuestión jurídica dentro de la Iglesia. De hecho, la palabra, el término sacramento es un término jurídico del derecho romano. Las fórmulas sacramentales, el que realizaba, el que exponía determinada fórmula, se producía un efecto determinado a partir de eso. De ahí que también a la Iglesia tomase nota de quiénes estaban bautizados, de quiénes hacían la primera comunión, de quiénes, etcétera, ¿no? Quienes se casaban, porque tenía unos efectos ahí. Entonces, este aspecto digamos, contribuye a hacer más complejo el asunto. Yo recuerdo, voy a contar una anécdota que a lo mejor, como soy mayor que vosotros no recordaréis. Es cuando se hizo la ley de divorcio en el año 81, los obispos sacaron una carta pastoral que, como todas las cartas pastorales, la redactan uno o dos obispos, unos ponentes, y la aprueban esto. ¿Qué pasa? Que los ponentes de esa carta pastoral, que eran juristas y probablemente muy buenos, canonistas, hicieron hincapié en el aspecto jurídico del matrimonio. Y dicen, el matrimonio es un contrato donde las partes prestan su consentimiento y se perfecciona al realizarlo delante de un ministro de la Iglesia, y queda constancia en el libro de matrimonios de la parroquia, ¿no? Entonces responde, no sé si os acordáis de aquel psiquiatra Carlos Castilla del Pino. Sí. Este psiquiatra sacó una carta de una página entera en el ABC diciendo que, claro, si el matrimonio es un contrato, todos los matrimonios son nulos. ¿Por qué? Porque el que se va a casar, si va enamorado, pierde la capacidad de querer y entender. Al estar enamorado, luego insistió, no tiene validez. Ordóñez, creo que era ministro en esa época, dijo allí en el Congreso, dice, no, esto es voluntario, esto del divorcio es voluntario, esto es voluntario. Entonces claro, el asunto es, si un contrato, decían los obispos, se puede resolver porque una de las partes dice, no, ahora no quiero estar casado. Dice, la seguridad jurídica de la nación se va abajo. Pero claro, el punto de vista de Carlos Castilla del Pino, si tú das una afirmación, un consentimiento estando enamorado, que no tienes capacidad de querer y entender, ese consentimiento no es válido, luego es nulo necesariamente el contrato, ¿no? Se volvió en contra de los... Por eso las rotas están permisivas, y en realidad todos son nulos, todos los contratos. Claro, pero más allá de la anécdota, que no existe esa anécdota, en real, efectivamente este es el dilema del matrimonio canónico, porque después hubo, yo me acuerdo en un curso de doctorado de Derecho Canónico, era el objeto del curso era examinar los impedimentos, impedientes y dirimentes de la validez del matrimonio, que jugando con ello, con estas cuestiones, es con lo que antes de que se hiciese la ley de divorcio en España, es con lo que se divorciaban eclesiásticamente infinidad de gente. La nieta de Franco, Julio Iglesias, gente muy conocida, fue lo que hicieron. Lo que hacían era, iban el mismo día del matrimonio, antes de pasar por la iglesia, iban a un notario y levantaban acta de que yo voy a dar un consentimiento, pero es falso, porque yo no creo en la indisolubilidad del matrimonio, o no creo en la mutua fidelidad, o no creo en no creo en la procreación, que el matrimonio vaya dirigido a la procreación de los hijos, o que vengo coaccionado porque mi padre me amenazó si no me casaba. Es decir, esas eran las condiciones dirimentes del matrimonio, ¿no? Era nulo juris et de jure, que se decía. Bueno, ¿no? también la no consumación del matrimonio era causa... Sí, pero se podía consumar después, es decir, podías estar
6 meses sin consumarlo, pero a 6 meses y un día lo consumabas. En cambio, en el momento de dar el consentimiento, si tenías estos problemas, no era, bueno, era subsanable si después tú reconocías que lo aceptabas. Por ejemplo, no tener hijos, pero tenías un hijo, entonces no valía. Pero bueno, esto, más allá de la anécdota, es para discutir los dos aspectos del matrimonio canónico, el aspecto sacramental y el aspecto jurídico. Que tiene unas formalidades jurídicas también, y formalidades se hacían ya en la época romana, ¿no? Porque, vamos, yo no sé si Paco lo sabe mejor, el matrimonio canónico fue considerado sacramento en Trento, me parece que fue, ¿no? No. Fue en un concilio. No, bueno, ¿puedo...? ¿Entro? Sí, eso. No, es decir, aquí respecto al matrimonio canónico, desde el siglo IX comienzan a haber discusiones entre teólogos y canonistas. Ya había nacido, digamos, la canonística y se había desarrollado, o empezaba a desarrollarse, y a lo que tú planteabas, creo que si te he entendido bien, es las formalidades, es decir, que si había, es decir, lo que se plantea ahí, curiosamente, no son, es decir, por supuesto es un sacramento, punto uno. Antes de ser una institución civil, es un sacramento. Y después, digamos, tiene la dimensión civil, que es ser un contrato. Y entonces lo que originaba, digamos, originó las grandes polémicas dentro del derecho canónico era el tema de la perfección del matrimonio. Es decir, el matrimonio la pregunta es, ¿el matrimonio era un contrato consensual, es decir, que se perfecciona por el mero consentimiento de las partes y por tanto, es decir, las dos partes asienten libre y voluntariamente y entonces se queda, el matrimonio es válido y lícito desde ese momento, o por el contrario, como sugería Hugo de San Víctor, Pedro Lombardo y algunos otros, entre teólogos y canonistas, es decir, entre Bolonia y París, se formuló la disputa entre si era un contrato consensual o un contrato real. Porque en el caso de ser un contrato real, el matrimonio no se perfeccionaba hasta que se producía la cópula. Entonces, la consumación. Sí, la consumación, la teoría de la cópula. Pero esa viene es decir, todo esto está, vamos, documentado desde el siglo IX como mínimo, ¿no? Por lo que era más realista, era una concepción más realista del matrimonio, más materialista, no como ahora, tanta romántica. Claro, el amor, con el amor ya es suficiente para hacer una familia. A la Iglesia lo que le interesaba, y en el fondo sigue interesándole, vamos, sigue considerándolo como el núcleo del asunto, es decir, es la dimensión contractual que no puede eliminar, pero sobre todo, hoy ya perdida, digamos, su influencia en la sociedad civil, es, darle la importancia, bueno, que siempre por otra parte le ha dado, nunca se le ha quitado, ¿no? Pero realzar especialmente en el matrimonio canónico el carácter sacramental, es decir, que no solo es un contrato, sino que es un sacramento. Y leo el actual Código de Derecho Canónico, porque cuando Chema estudió, yo también estudié más o menos por esa época, y nos tocó el Código del 17, de 1917. En 1983, la Santa Sede publica un nuevo Código de Derecho Canónico, y este nuevo texto comienza en el canon 1055, y disculpadme que voy a leer, es un canon un poco largo, pero... ¿En español o en latín? No, lo tomaré en español. Las ediciones que yo manejo son bilingües. No faltaría más, no. Si queréis que lo lea en latín, lo leo en latín, lo tengo también en puede perfectamente. Sí. No. Dice, del matrimonio. La alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación
y educación de la Ya. prole fue elevada por Cristo nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre los bautizados. Por tanto, entre bautizados no puede haber contrato matrimonial válido que no sea al mismo tiempo sacramento. Y ten en cuenta que el sacramento es el matrimonio y la familia cristiana católica, pero no el Estado, ¿eh? ¿Te das cuenta? Jesucristo no dijo el Estado. No, yo estoy hablando es decir, hoy día el derecho canónico tiene una autonomía propia, es además que funciona decir, con independencia del Estado. Es decir, tú si quieres que te reconozcan, como dices, has ejercido el foro, pues sabes que decir, una sentencia canónica necesita exequatur. Es decir, necesitas no pasaba como en la época anterior. Cuando digo época anterior me refiero al franquismo, en que es decir, la separación canónica, la separación entre los tribunales eclesiásticos tenía plenos efectos civiles. Ahora es por el contrario, es decir, una sentencia de un tribunal eclesiástico se considera como una sentencia de un tribunal extranjero. Es decir, que tiene que ser validada por un juez civil para que surta efectos en el derecho español, ¿no? O sea, pero de un Estado amigo, de un Estado amigo, ¿eh? De un Estado amigo. Bueno, es decir, bueno. Yo sé que, vamos, no recuerdo ahora mismo en el Código Civil, no sé si es para efectos, para que despliegue efectos civiles tiene que ser convalidada por un juez civil, ¿no? Efectivamente, no sé si la institución es el exequatur o no. Lo que quería poner de relieve con esto, al final de todo, era lo que estaba diciendo Chema al principio. Es decir, cuando hablamos de modelos de familia o si queréis, incluso de matrimonio, claro, es decir, las aristas son tantas y las intersecciones son de tal naturaleza que, pues por ejemplo, simplemente viendo la relación en el espacio antropológico, es decir, esto que yo acabo de decir, pues es, como bien dijo Chema, es decir, es una cuestión que se desenvuelve en el eje angular. Pero claro, luego estaría es decir, verlo en el eje circular y en el eje radial, ¿no? Es decir, y entonces ahí podríamos decir, bueno, ahí entrarían un montón de cosas. Por último, solo para dejar clara una cosa, es decir, cuando Luis Carlos decía, y bueno, y Chema también, los aspectos patrimoniales del matrimonio, es verdad que ahí el derecho canónico nunca dijo nada. Bueno, nunca dijo nada. Es decir, en el tema de la herencia, en el tema de quién sucede patrimonialmente en los derechos, eso la Iglesia no entró ahí en ese tema. Entraron, digamos, es decir, en la medida que en su momento estuvieron fusionados Iglesia y Estado. Es decir, en España y en otros países. En fin, pues hasta que, como se indica, pues llega la Reforma Protestante y el matrimonio pues es simplemente, pues eso, pues también se considera un sacramento, por cierto, es decir, el matrimonio. No en todas las iglesias luteranas, es decir, en las iglesias luteranas sí, pero no en todas las iglesias reformadas se considera un sacramento. Bien, simplemente era analizar, aportar este grano de arena para esto, ¿no? Y luego, si queréis entrar a modo de divertimento de la diferencia entre impedimentos del anterior código con impedimentos del presente código, pues bueno, podemos entrar en todo lo que era los impedimentos que ahora son solo dirimentes, ya no los hay impedientes del matrimonio, ¿no? Si me permitís... bueno, perdona, Paco. No, ya está, ya lo dudo. Pues antes de darle la palabra a Luis, es que es por meter una pequeña puya, aunque soy el moderador, solo decir una pequeña cuestión, ¿no? Adelante. El que el carácter sacramental del matrimonio, cuando se conecta con las familias, por ejemplo, de los reyes, ahí sí que han saltado chispas, ¿no? Me ha venido a la cabeza cuando estabais hablando de estas cuestiones, pues Enrique VIII, ¿verdad? Claro. Cuando se divorcia tal, o el mismo Fernando cuando se casa con los Germana de católicos. Foix, que tiene un hijo que podía haber roto España, ¿no? O sea, pues que vamos, que hay la misma España viene de los reyes católicos que
que se contraen matrimonio. Si no, Claro, no pero habría España. luego Fernando el Católico, cuando muere Isabel, se casa con una señora francesa y tiene un hijo. Y Bueno, podía sí. haber desaparecido España por cuestiones de herencia, ¿verdad? En fin, bueno, le pasamos la palabra a Luis. A mí, Carlos. Claro, tú lo has pedido. no, no, pero has hecho bien introduciendo el problema político. O sea, has hecho bien, porque quiero pasar del plano antropológico que está Chema enfocándolo al plano político. Y yo creo que la reordenación de estos temas que estáis discutiendo en el plano político es precisamente cuando se introduce la idea de imperio. O sea, ¿por qué la Iglesia es un imperio? Pero resulta que vinculado al Imperio Romano primero y al Imperio Bizantino segundo, y luego al Imperio Español, etcétera, y luego las iglesias reformadas siguen vinculadas al Estado. O sea, quiero decir que el plano político aquí, y yo creo que esto es un modo de entender ¿por qué la Iglesia no se mete en problemas de propiedad? Precisamente porque está vinculado al Estado. Y entonces los problemas de propiedad es el imperio, el Estado imperial o la sociedad política imperial romana la que se encarga de ello y no la Iglesia. Y sin embargo la Iglesia es la que sigue, dentro de la idea de derecho natural, la que sigue vinculada al nacimiento, a la confirmación, al matrimonio y a la muerte. Estos son los temas que se le ha quitado a la Iglesia actualmente. Actualmente se ha quitado estos puntos que en España hasta hace nada, como decís, hasta el 81 con el matrimonio, ahora con la pena, ahora con lo de la muerte asistida esta. O sea, que es precisamente esto. Y entonces yo creo, ¿cuál es la razón? La primera, desde luego, son los estados reformados, a partir del 16. Ahí, como la unión es el vínculo es tan interno entre los estados reformados y los estados modernos, es tan interno, precisamente son estos estados que consisten, y principalmente por una idea eclesiástica, que es la idea de igualdad ante Dios, la idea de igualdad. Precisamente la igualdad es la que se ha impuesto en los estados reformados, la igualdad, pero hombre y mujer, esa es la primera. Y yo creo que aquí una de las cuestiones que tiene que ver es precisamente la propiedad. ¿Por qué? Pues porque los imperios modernos a partir del 16, son imperios comerciales. Y entonces el comercio es el que está vinculado al individuo, al proceso de eolización, al individuo. Y no los estados, diríamos más bien agrarios, de una economía agraria, que son los latifundios que decía Antonio, donde ahí el pater familias hacía el papel de jefe de la empresa familiar. Entonces, eliminar al pater familias y la idea de igualdad, que es la idea de olización, la idea de las izquierdas, la olización de izquierdas está la que avanza a través de los estados reformados, a través de la Revolución Francesa en el 18, y que es la que tiene que ver con el comercio, creo yo. Es decir, el núcleo familiar pasa de ser una empresa de producción agraria, donde hay un jefe de la empresa, pasa a ser una sociedad de consumo, de individuos, donde los individuos son iguales. Es decir, es una cuestión que está vinculada completamente a los cambios de producción, de consumo, a los cambios históricos, y entonces esos cambios históricos arrastran los propios procesos los cambios estructurales de la propia familia. Y entonces ahora el problema es de la igualdad. Y entonces, ¿por qué tenemos ahora mismo una ley de igualdad de género donde los hombres tienen menos derechos que las mujeres si son iguales? Pues es precisamente por esta cuestión histórica, este proceso histórico. Entonces, ahora hay familias de homosexuales y familias heterosexuales, hay familias de hecho, o sea, uniones de hecho, hay uniones que no son ni de hecho ni familia, pero hay que reconocerle una serie de estatutos jurídicos, etcétera, etcétera, etcétera. Está completamente difuminado. ¿Y cuál es la razón, creo yo, de este proceso que se ha disparado completamente en los últimos años, que viene arrastrando todos estos cambios económicos y de todo tipo? Pues es precisamente este problema de la olización que va dirigida directamente al individuo subjetivo. Y entonces se lleva por delante todas estas instituciones anatómicas, como es la familia, que es una institución anatómica, pero que sin embargo todavía se resiste en alguna medida, porque como tiene que seguir siendo el núcleo de producción de la recursividad de la propia sociedad política, pues es que es la que se come todos los problemas que tienen ideológicos y de todo tipo. Y con el plano angular de los animales.
que te los meten ahora dentro de la familia como miembros familiares. O sea, este proceso de idealización e individualización es tan fuerte y lleva tantos siglos y arrastra tantos problemas económicos y de todo tipo, ¿no? Tantos cambios, pues que precisamente la familia es la que se está pues resintiendo de una manera tremenda, que es donde más toca. Por eso yo creo que es uno de los problemas de escándalo social más grandes que hay en cuestiones jurídicas. Sí, abundando, bueno, perdón, no, Chema. Chema, Sí. por alusiones. Es que algunos de vosotros os había mandado yo una fotografía puesta en Twitter por una señora inglesa que ponía una fotografía de un perro diciendo que este es mi marido perro que murió y conservaré su recuerdo hasta el fin de mis días, ¿no? Eso que todavía produce risa, a lo mejor siguiendo la orientación de Luis Carlos, aunque no por la vía económica, no sé, quizá no produzca risa dentro de un tiempo, ¿no? Cualquiera sabe, ¿no? Yo recuerdo, hubo un debate público aquí cuando la ley de matrimonio homosexual, ¿cuándo fue? En el 6 o en el 8, o sea, Con hace Zapatero. 15 años o por ahí, ¿no? En el 10. ¿Qué? Yo creo que fue en el Fue 10. con Zapatero. En Por ahí, en la 2010. época Zapatero, sí. Bueno, pues hubo un magistrado que ahora está en el Supremo que escribió, era una persona de una institución religiosa, y escribió un artículo diciendo que, claro, a este paso alguien podría decir que se iba a casar con un animal, con un perro, puso un ejemplo, y bueno, pusieron un grito en el cielo con el tema, pero claro, ahora de lo mismo que hay una autodeterminación de género, puede haber una autodeterminación y de otras autodeterminaciones de identidades, puede haber una autodeterminación también de identidad animal. Y si eso perdona, se Chema, admite, perdona, fue de 2005. 2005. Bueno, Creo, pues en aquel entonces el escándalo con este artículo del magistrado fue enorme, pero claro, ahora a la vista de lo que está diciendo la gente por ahí, como ese caso de la señora esta inglesa con su perro amado, pues claro, puede no ser tan extraño. O sea, podemos llegar a un momento en que se defienda abiertamente eso, no ya como una cuestión individual, sino social. Hay que respetar la voluntad, claro, ahí choca ya con otro aspecto. Dice, ¿y cómo conocemos la voluntad del perro de formar una pareja estable con esa señora? Por ejemplo, ¿cómo se conoce esa voluntad? Pero bueno. De ninguna manera. Es decir, esto lo he leído yo en estos de filosofía Kerr, es decir, que hay, digamos, logoterapeutas para perros que van a permitir, supuestamente interpretarían la voluntad del perro. Dios mío, pero eso son estas majaderías de la filosofía Kerr, ¿no? O sea, quiero decir que es para apuntar en el disparate. Sí, sí, simplemente no quería decir, lo que se propone como solución es eso, logoterapeutas veterinarios serían, o qué sé yo. Pero eso es como el oráculo de Delfos casi, ¿no? Sí, que no, efectivamente. Interpretar a la normal. Sí, un negocio nuevo para los cuidadores, en fin, no lo sé, en fin, simplemente era un comentario a lo de a la atinada precisión de Chema. Sí, volviendo al espacio antropológico, esto sería un caso de eje radial, me imagino, ¿no? Claro. Bueno, angular y radial. Que cobra un aspecto distinto al que teníamos antes. Antes hablábamos de eje radial, que estábamos refiriéndonos al patrimonio, pero aquí hay otro aspecto que entra dentro del eje radial. Vamos, como de momento parece que es un caso académico que estamos discutiendo entre nosotros, pero cualquiera sabe si esto llega a tener una virtualidad, ¿no? No sé, el aspecto religioso del matrimonio no solamente se refiere al formalismo dentro de una iglesia, sino también a la consideración de la autoridad
de la persona que toma decisiones dentro del matrimonio, ¿no? Entonces, ahí hay un aspecto, yo creo que muy positivo, que es lo que decía Luis Carlos, que el papel de la mujer cambió radicalmente dentro de eso. Aquí en España era dual, incluso durante el franquismo, porque en la familia en España se utiliza, la mujer conserva el apellido desde siempre, su apellido privado, mientras curiosamente en sociedades protestantes no se conserva su apellido, ¿no? Y aunque ya en Roma había mujeres que no estaban bajo la tutela de un hombre, eran escasas, pero fueron en algunos casos importantes, y también en sociedades católicas se pasó eso. Aquí, qué sé yo, el caso de Isabel la Católica es muy significativo, ¿no? Pero yo creo que el aspecto es decir, el carácter sagrado del varón formando parte del matrimonio, eso ya prácticamente es totalmente relictual, posiblemente en las familias de sociedades más agrarias el papel del jefe de paterfamilias sigue funcionando, y de hecho en zonas rurales aquí, por ejemplo en Asturias, donde soy yo, pero también sé que en Castilla y en otros sitios, el papel del paterfamilias sigue teniendo vigencia. ¿Qué pasa? Que en las sociedades más urbanas eso ya prácticamente desaparece, sobre todo desde el momento en que la mujer también forma parte de la masa de trabajo, ¿no? Forma parte del mundo del trabajo. Pero Chema, pero es que se ha invertido el término, ¿eh? Se ha invertido, porque es que ahora la mujer es la que decide la vida del hijo. O sea, no es el paterfamilias como en Roma que decidía la vida del hijo y la herencia, incluso, como César, que hereda a Augusto, le hereda el imperio, ¿no? Que no es hijo suyo, es adoptado. Ahora la mujer es la que decide si tiene el hijo o aborta. O sea, si se tiene el hijo o se hace la ejecución capital del hijo. Sí, porque sí. no se puede llamar asesinato. Y sin embargo estás matando a un ser humano. Porque lo tienes que matar. Porque está vivo. O sea, vamos a ver. ¿Quién decide eso? ¿El Estado? No. ¿Lo decide el hombre? No. Lo decide ahora mismo la mujer. Sí, sí, es un sí, derecho de la mujer. Y es legal. Y dentro de poco va a ser durante todo el eje de todo el embarazo, hasta los 9 meses, ¿eh? O sea, porque ahora es hasta los 5 meses, que son 22 semanas, ¿no? O sea, sí, claro, o sea, 5 meses o así, ¿no? Pero, que no se llame asesinato, entonces ¿cómo se llama? Y tiene que ser ejecución capital, pero lo decide la mujer, porque son derechos de la mujer. Y en vía jurídica, la vía jurídica, ¿hacia dónde va? O desde el principio, porque los casos en el que la mujer puede abortar, eso se salta completamente a la torera, pero completamente. O sea, porque por el daño físico o psíquico, y como se hace por el daño psíquico, pues por cualquier motivo, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido los recursos que ha habido a este tema? Pues desde que salió lo del aborto, pues muy pocos. Y ahora todos son a favor de la mujer. O sea, que decir, todas estas asociaciones pro vida y todo esto no tiene absolutamente nada que hacer. Ahora en el 2022 se ha aprobado una ley que castiga el acoso a mujeres y sanitarios que aborten o que permitan la aborción. Ahora mismo en el 2022, en febrero. Es decir, PSOE y Podemos. Entonces, esta vía judicial para el que acose a la mujer que quiere abortar o que acose a los sanitarios, porque el 95% el 90 y tantos por ciento, sí, 95, 97 de los abortos son en clínicas privadas, nada de público. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que todo el organismo jurídico está volcado hacia este papel de la mujer preponderante completamente. Y todos los juicios y todo. Y además, sin necesidad de denuncia, ¿eh? O sea, esta ley del 2022, no hace falta denuncia para que el Ministerio Fiscal intervenga en estos problemas. Una cosa completamente impresionante, esa vuelta, ¿no?, que decía Chema, del pater familias a la mater familias. Quería intervenir
sobre esto que acaba de sacar, yo me imagino que vosotros también queréis intervenir sobre lo que acaba de hablar Luis Carlos. Aparte de una anécdota histórica, que es la adopción de Augusto, tenía el papel de la transmisión del carácter sagrado del adoptante sobre el adoptado, que era muy importante. Es decir, en los modos de legitimación de Max Weber, la legitimación carismática no era fácil de transmitir, y una de las fórmulas de transmisión de la legitimación carismática era por la adopción, que era el señalar con el dedo quién va a asumir mi papel carismático. Era muy importante. Pero bueno, yo creo que acabas de sacar un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque es que yo no sé si entró en vigor o no, pero la ley está sobre los animales de compañía. Y no sé, es que la fotocopié, pero no la leí porque afecta, como dijo Paco, afecta. Va a ser más difícil sacrificar a un animal de compañía que a un feto, que a un embrión no nacido. Es decir, va a haber más libertad de actuación concedida por parte del Estado para abortar que para sacrificar un animal, un perro, un gato, un animal de compañía. Va a exigir una serie de controles y garantías que no se exigen, hasta el punto de que, por ejemplo, el caso ese de que una niña de 16 años puede abortar sin consentimiento paterno, ni del paterfamilias ni de la materfamilias, la niña. Y eso no se va a poder hacer con los animales. O sea, es muy fuerte la inversión que se produce ahí, es mucho más fuerte que del hombre a la mujer. Es mucho más fuerte la que se hace. Es decir, se ponen en primer plano a los animales respecto a las personas. Es decir, en alguna forma se cosifican más las personas que a los animales, porque precisamente uno de los ejes de esa nueva ley es distinguir a los animales de compañía de las cosas. Es fundamental. Y digamos, en el derecho civil hasta ahora los animales son cosas, pero a partir de esa ley los animales dejan de ser cosas para ser animales de compañía. Y sin embargo, el embrión que está dentro del cuerpo de la madre es una cosa a estos efectos. Sí. La inversión de categorías que hay ahí es brutal, ¿eh? Tremenda, sí. Es brutal lo que hay ahí. Tiene que ver mucho, yo insisto, esto que estás hablando es la concepción de persona para el derecho. La concepción de persona o personalidad jurídica en el derecho ha ido cambiando y ahora se puede considerar persona a animales porque el derecho, la ley lo dice. Cualquiera de nosotros no admitiría que 2 más 2 fuese igual a 7, aunque apareciese una ley orgánica o en una constitución. Sin embargo, estamos dispuestos, no sé, ideológicamente, estamos dispuestos a aceptar que un animal puede ser una persona, o que una persona, cuando está impedida o es mayor, deja de ser persona y se la puede aplicar eutanasia activa. Ese es otro tema intolerable para cualquier persona medianamente razonable y con sentimiento, y considerar que sigue siendo persona un asesino en serie, como decía Gustavo Bueno, que le preguntábamos en las comidas, ¿no?, que hacíamos, bueno, pero en efecto, que por qué no puede aplicar, por qué esa obsesión con la ejecución capital y con admitirla. Y dice, mira, dijo ya una vez, dice, mira, yo no aguanto que se sienta al lado mío comiendo, como vosotros, un asesino en serie y me pregunte, bueno, ¿y usted qué? Digo, pues yo soy un profesor que de muchos años estudiando y tal. ¿Y usted qué? Dice, no, yo he sido un asesino en serie. Dice, pues nada, pásame la sal, como si fuese integrado. Ya está integrado un asesino en serie. O sea, ¿hasta qué punto consideramos que la persona, la concepción de persona se adquiere o se pierde? Se ha cambiado ya totalmente. O sea,
el derecho, la ley manipula a la razón humana, por decirlo así, y considera persona una cosa, persona va a ser una ventana, persona va a ser un robot y se va a poder casar y contraer matrimonio con un robot. Puede ser que sea antes que con un animal, con un robot o en el metaverso o cualquier cosa de esa. O sea, estamos en un periodo de crisis total donde no se sabe lo que es la persona o qué características tiene la persona. Y eso es el derecho, o sea, el Estado es el que lo dice en el fondo, porque en el fondo todas estas cosas, incluso el derecho canónico depende del Estado, de la concepción del Estado, de los órganos del Estado, porque los jueces son órganos del Estado. Y el legislativo también es un órgano del Estado, claro. Paco, ¿dices algo? Le pasamos la palabra a Luis. No, pásasela a Luis. Luis, pues No, Luis, bueno, sí. que es que, o sea, sí, me acuerdo que Bueno también decía que lo del aborto, esto de ahora mismo en España, matar 90.000, matar, es que está vivo y es un ser humano, o sea, eso no que cabe discusión ninguna, yo no creo que quepa discusión. Matar a un ser humano, o sea, 90.000 al año, cerca, por ahí, más o menos, unos 90.000 al año, 90.000 asesinatos al año. Pues iba a ser, pues se verá o lo que sea, si se ve, pues igual que pasará con los esclavos romanos, ¿no? Con los esclavos en general del esclavismo, ¿no? Que se decide sobre su vida, esa muerte y tal, y aquí no pasa nada. Y no es un tema, no hay denuncia por ningún sitio porque por todo lo contrario, ¿no? Porque se ha cosificado completamente. Y dentro de poco en Nueva York y hay sitios ya que se está haciendo, o sea, hasta antes de parir, ¿no? Se le puede matar antes de parir. Entonces la cosa es tremenda. Bueno, pues llevamos ya 1 hora y cuarto. Entonces creo que ya es conveniente ir cerrando, aunque os veo que estáis muy a gusto y que sí, no hago yo falta para nada, pero para esto yo creo que sí, ¿no? Habéis abarcado pues desde el salvajismo, ¿verdad? Cuando Chema ha introducido las cuestiones antropológicas hasta lo civilizado. Pues no habéis mencionado la barbarie, pero ahí estaba también, ¿verdad? y habéis tocado todos los temas, ¿no? Que tienen pues relación con la familia, ¿no? El matrimonio, desde luego, las esposas, los derechos de las esposas, los niños, os habéis metido con los animales domésticos y la problemática que hay actual. Bueno, yo creo que vamos a hacer ahora sí un turno reglado de palabras, el mismo de antes, y hacéis una pequeña síntesis de lo que os parezca más interesante y cerramos. ¿Os parece bien? Sí, sí. Vale, vale. Antonio, Sí, Antonio, tienes la sí. palabra. Bueno, pues muy bien, pues empiezo yo. Para enlazar, creo que con lo último que estaba hablando, creo que sintetiza muy bien lo que quiero decir, es el trato que se le ha dado o se le da ahora a las personas mayores en la familia, en las casas. Hemos visto en la pandemia cómo el Estado, en el fondo, los órganos del Estado, ha dejado en residencias aisladas, sin contacto, sin permitir contacto con la familia, permitir ese contacto humano, que muriesen, porque han muerto el 80% de los que han muerto en la pandemia han sido personas mayores, personas que dieron toda su vida y trabajo para el Estado español, para la sociedad española, pues han muerto aisladas, de manera inhumana. ¿Y cómo el Estado ha permitido eso? Por razones de no evitar el contagio, etc. Pero, ¿y la eutanasia activa? El abandono de las personas mayores, los hijos abandonan a las personas mayores. ¿Y eso por qué lo permitimos? Pues en el fondo, como ha dicho Luis Carlos, es porque se consideran que ya no son útiles, que han perdido su condición de persona según actualmente. Al no ser útil, el niño que va a nacer, pero que no tiene medios, no quiere la madre, como no es útil para el comercio, para la sociedad actual consumista, pues no es útil, pues se le puede matar o se le puede dejar morir, o eutanasia activa a las personas mayores. Ese es el problema realmente que tiene, uno de los principales que tiene el Estatuto de la Familia hoy en día. Cómo el Estado está dejando, está sin defensa a las personas
que van a nacer a personas ya mayores que se supone que no son útiles, pero sí son sabias. ¿Por qué se deja eso? Es un gran atentado a la persona, un atentado a la persona y en el fondo a la audacia del Estado, porque las personas sabias, aunque sean mayores, aunque no puedan moverse, pueden pensar y pueden dar buenos consejos o pueden resolver problemas, tener grandes ideas, y las personas que van a nacer, pues también es bueno para la audacia tener una población y educarla. O sea, como no se, ese es otro problema con la educación, como no se da educación y enseñanza correcta, pues entonces todo se deja en manos ¿de quién? ¿En manos de quién? Pues esa es la gran pregunta y el gran dilema que tenemos que intentar resolver. Muy bien, Antonio, muchas gracias. Paco, ¿tienes la palabra? Vale, yo para resumir dos cuestiones que las planteó Luis Carlos y yo respondo ahora, es decir, dando mi opinión sobre el tema. Cuando hablaba de la replicación de las familias, precisamente por esa razón, el matrimonio canónico establece como fin, es decir, sin el cual no hay matrimonio, si tú excluyes del matrimonio uno de los fines que el Código de Derecho Canónico establece como básicos del matrimonio, que es se llamaba el bonum prolis, es decir, es la reproducción. En el momento en que uno excluye la reproducción, el matrimonio canónico dejaba de ser válido, era un matrimonio nulo. Es decir, nulo significaba que no surtía, es decir, no había matrimonio. Sencillamente, la nulidad es diferente de la anulabilidad y de otras categorías jurídicas. Entonces, es decir, ciertamente, en el caso de la Iglesia, el bonum prolis era y sigue siendo, es decir, digamos, un elemento esencial del matrimonio. Dos, es decir, dándole la razón a Luis Carlos, es decir, ¿cómo se cambia y por qué se cambia? ¿Y a qué nombre, mejor dicho, se cambia la asignatura de Derecho Canónico en España a Derecho Eclesiástico del Estado? Si las antiguas cátedras de Derecho Canónico hoy se llaman todas Derecho Eclesiástico del Estado. ¿Por qué? Porque se toma la terminología protestante, no la terminología, sino la concepción totalmente protestante de que quien regula el fenómeno religioso es el Estado y no la Iglesia. Es decir, el Estado va a regular, es decir, todas las confesiones religiosas, no va a entrar dentro de ellas, pero va a regular todas las confesiones. Es decir, no asumiendo una confesión propia. Entonces, digamos, regula las confesiones como puede regular cualquier otra materia, ¿no? Las relaciones entre confesiones y la validez o no validez dentro del Estado de esos matrimonios, digamos, que no se ajustan a la legislación civil. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, rápidamente, pues lo que estaba diciendo Luis Carlos. Es decir, derecho eclesiástico del Estado es una denominación genuinamente protestante, que además aparece en las universidades alemanas en el siglo XVII, XVIII, y sobre todo en las facultades de teología, donde desde Lutero desaparece el derecho canónico, no en balde, Lutero quema un código de derecho canónico, ¿no? Es decir, cuando rompe con Roma directamente. Entonces, es decir, eso avala, digamos, esa vinculación completamente política en sus dos vertientes, canónica y del presente histórico, donde el fenómeno religioso, es decir, es estudiado por el derecho bajo la rúbrica de derecho eclesiástico del Estado, donde cabe también estudiar los acuerdos de las confesiones religiosas como la musulmana, la adventista, en fin, los convenios que tengan cada una de ellas. Pero es como si fuesen convenios, es decir, no tratados, pero sí convenios con las confesiones, que son convenios con confesiones religiosas. Por tanto, filosofía detrás mucha, y no hemos hablado hemos dejado muchas cosas por atrás. Nada más, muchas gracias. Gracias a ti, Paco. Pues, Chema, ¿tienes tú la palabra? Es lo siguiente, un tema que se mencionó de paso, pero que ahora pensé que podíamos haberlo tratado más y simplemente voy a enunciarlo porque tiene bastante actualidad. Es el tema de la patria potestad. Efectivamente, estoy de acuerdo en lo que dice Luis Carlos de cómo se va rompiendo, digamos, el papel de la Iglesia y todo esto, pero claro, ¿cuál es el papel del Estado ahora? Porque si resulta
que uno de los mayores problemas que tiene la disolución del vínculo matrimonial es el tratamiento que se va a dar a los hijos, cuál es el papel de los progenitores en el devenir de los hijos a partir de la disolución de esto, cuando por un tribunal y a veces por simplemente una decisión administrativa puede quitar a los padres la tutela de los hijos. Y esa tutela la asume un órgano de la administración. ¿Y cuáles son las obligaciones de ese órgano de la administración? ¿Y cuál es el comportamiento real de ese órgano de la administración? Porque estamos en los últimos meses, han salido varios casos realmente fuertes de prostitución de menores que estaban acogidas a tutela de órganos de la administración. Sí. Esto es algo que exige, pero no ya la represión, que efectivamente hay que hacer una represión penal o lo que sea de esos. Incluso de la misma forma que otras cosas, disolver esos órganos que no están funcionando de esa forma. Podría ser una solución radical. Lo que pasa es que entonces los menores quedarían sin una tutela. Pero bueno, es decir, que hay que examinar eso, es una cuestión, como decimos los juristas del eje ferenda, es una cuestión, pero absolutamente imprescindible. Es decir, si tu Estado asumes el papel de resolver cuál va a ser la tutela de esos menores, tienes que asumirlo con todas las consecuencias y ser responsable de los errores que se cometan por esos menores, porque tú, por la culpa invigilando tuya en la gestión de esto. Es algo realmente importante y socialmente muy fuerte, esa irresponsabilidad de las administraciones cuando ocurre esto. Bueno, no sé, yo estoy soltero, pero tomo muy en serio estas cosas. Bueno. Muy bien, muchas gracias, Mata Chema, tú, Luis también. Carlos, el asunto. Luis Carlos, ¿cierras tú? No, sí, pues no, sí, además, como dice Chema, y además que esto se enfoca por la pedofilia en la iglesia. Y sí, pero bueno, vamos a, y ya está, y se tapa el asunto para otro lado y tal. Pero yo lo que diría es que insistiría en esto de Jering, de la lucha por el derecho. O sea, aquí se trata de grupos de presión y de grupos que tienen capacidad para influir en el gobierno y cambiar las leyes y tal, y llevan y mucho tiempo, y son unos lobbies ahí que están funcionando, y entonces aquí la lucha por el derecho es la clave, porque pues todo lo decía Paco de la ideología Kerr y las minorías del LGTBI y todo esto, ¿no? O sea, vamos a ver, pues yo por las cifras que tengo, yo no sé si no es que se me corrija, pero los matrimonios homosexuales de lesbianas y tal suman alrededor de un 2% de los matrimonios. O sea, que tampoco es una cosa como que digamos, es que la sociedad entera se ha vuelto ahora homosexual o lo que sea, tal. No, es una cosa muy residual, ¿no? Entonces, y que se dé esta sobredimensión a este tipo de cosas tan exagerada, ¿no? Sencillamente porque tienen, pues esto es una ideología que se sobredimensiona lo que le interesa y está en los medios de comunicación y entonces genera una alarma social porque yo creo que no tiene razón de ser en función de la cantidad de personas que están aquí implicadas, ¿no? Que se podía resolver de muchísimas maneras sin esas cuestiones. Algo parecido que pasa con lo de la violencia de género, ¿no? Porque si son 60 mujeres al año o una cosa así las que matan los maridos, pues 20 hombres también mueren y más de 20 niños, muchos a manos de las mujeres. Quiere decir que se sobredimensiona, no quiero quitarle importancia, pero aquí la lucha por el derecho y la lucha por esto, por la regla social y el control político, pues es la clave de todos estos asuntos. Entonces, aquí hay que, el que le interese, pues aquí tiene que dar el que está al caballo de batalla, ¿no? O sea, que
o sea, que no haya cuestiones jurídicas sobre un tema fundamental en la familia, pues que son los suicidios, ¿no? que son 70 veces más que la violencia de género, 70 veces más, y ya se dice pronto. Y sobre todo porque lo que tiene que ver con el suicidio pues tiene que ver con el desmembramiento del núcleo familiar, que es gente que está completamente aislada y sobre todo hombres, ¿no? Que no quiero decir que esté en una relación biunívoca pero sí, que se ve que estos núcleos familiares, que es lo que sostiene el individuo, o sea, a nivel anímico y a nivel personal y a nivel significativo y de todo lo demás, pues no lo suplen asociaciones de fin de semana donde me voy a hacer un cursillo, pues no lo suplen. Estas teorías soteriológicas, ¿no? Para dar una identidad nueva al individuo, pues nada, ni todas estas cosas para buscar pareja ni nada de esto, porque es muy difícil encontrar pareja actualmente, cada vez es más difícil, más relajación que hay sexual, y sin embargo encontrar pareja y establecer una relación estable pues es más difícil que nunca, y tener hijos, que se lo digan a las mujeres de 40 años que es lo difícil que es tener hijos, ¿no? Que se tiene que hacer inseminación artificial y estas cosas. Entonces la desaparición del núcleo familiar pues es fundamental luchar contra este tipo de cosas, y hay que luchar en serio, y si no tienes presión pues no vas a ningún lado. Hay que luchar por el derecho. Pues bueno, muy bien. Bueno, yo creo que ya es hora de cerrar, ¿eh? La verdad es que veo que tenéis ganas incluso de seguir, pero ya llevamos demasiado tiempo y creo que, vamos, que seguiremos con este tipo de cuestiones con relación al derecho y al libro de Luis Carlos en futuros programas, porque la verdad es que todo lo que ha salido aquí hoy es de un interés tremendo, ¿verdad? Y además son cuestiones de la vida misma que le interesan muchísimo a la gente. O sea que yo creo que estos programas que estamos haciendo por culpa del culpable, del autor de este libro, que lo tenemos aquí con nosotros, pues vamos, que van a tener mucha trayectoria, ¿eh? Bien, no me queda más que eso, daros las gracias por participar aquí, ¿eh? Y hasta la próxima, si volvéis a participar en uno de ellos, que supongo que sí, ¿verdad? Venga, gracias. Gracias a ti, gracias a Luis Carlos y a todos. Dios. Venga, hasta la próxima. Igualmente. Gracias. Adiós. Oyentes y que estén viendo esto cuando se... Uy, parece que se ha ido la conexión de Antonio Muñoz. ¿Ahora? Se ha ido la conexión. ¿Puedes empezar otra vez? Bueno, sí, empiezo de nuevo. Aquí tengo que es un pesado, ¿eh? De legislación. No hace más que darme la paliza, lo voy a echar.